Muy buenas. Continuamos con otra sesión de este tema, de este extenso tema 15. El último día estuvimos viendo lo que era el organigrama principal de la estructura central de la Dirección General de la Guardia Civil. Estuvimos hablando de la Dirección General, los órganos de asesoramiento y apoyo de dependencia directa del director general. Y luego estuvimos hablando los grandes mandos o unidades operativas centrales. Hablamos del DAO, hablamos del mando de operaciones, del mando de fiscal y fronteras, del mando de personal y el mando de apoyo. Vamos hoy a continuar el desarrollo de esta estructura y luego continuaremos con el bloque de historia de la Guardia Civil. Recordar que el otro día también estuvimos hablando, en un principio, de la parte del régimen, de la ley de régimen de personal de la Guardia Civil, con la estructuración dentro de la Guardia Civil por empleos, escalas y las categorías. Bien, pues continuando, vamos a ver los órganos de apoyo al director. Vimos dentro del organigrama, recordamos, el organigrama, veis que teníamos el director general y dependiendo como asesoramiento y apoyo directo que vamos a tener, teníamos el gabinete técnico, que también tenía la consideración de subdirección general, el rango de subdirección general y las unidades que a su vez dependían de ellos. Asesoría jurídica, secretaría de despacho y demás. Luego, la dirección adjunta, el DAO, mando de operaciones, el mando de frontera y policía marítima, de fiscal de fronteras, que estaría la jefatura, el mando de personal, el MAPE, el mando de apoyo. Pues así, continuando un breve repaso, tendríamos como órgano de apoyo recordar gabinete técnico, asistencia y apoyo y también coordinación de órganos y unidades. Rango de subdirección, recordad el colorcito naranja que le hemos puesto, pero asistencia y apoyo. Sin embargo, si veis más abajo, cuando tenemos la secretaría de despacho, veis que también pone asistencia, pero pone asistencia directa, personal e inmediata. Es decir, lo más próximo, lo más directo que hay al director general sería la secretaría de despacho, pero digamos como órgano más importante en cuestión de todo lo que sería asistencia y apoyo a la dirección general y coordinación, recordad ese punto, coordinación de otros órganos y unidades, sería el gabinete técnico. Por lo tanto, ese matiz de distinción entre gabinete técnico y secretaría de despacho hay que tenerlo en cuenta. Del gabinete técnico, a su vez, dijimos que dependía la ORIS, el protocolo y el centro de análisis prospectiva, es decir, se analizaría previamente cualquier iniciativa de instrucción normativa interna dentro de las órdenes generales y demás. Asesoría jurídica, propio nombre lo dice, asesorará a la Dirección General y el resto de órganos en materia jurídica. Secretaría de despacho, asistencia directa, personal e inmediata al director general, de la cual, a su vez, dependería los escoltas, la unidad de escoltas, pero del propio director general. Recordar que el último día ya hablábamos del SEPROSE como jefatura de seguridad y de protección y seguridad, y ahí estaría la unidad de escoltas, lo veremos hoy. Y como cualquier administración, tendríamos un registro general, un registro central, que también dependería de esta Secretaría de Despacho. Por último, ahí vemos que en rojo, en el organigrama, figura el Centro Universitario de la Guardia Civil, que lo definíamos que, si bien es de titularidad del Ministerio del Interior, tiene una dependencia directa de la Dirección General y como función, como objetivo principal, será regular la enseñanza y homologar todo lo que es la enseñanza y formación y perfeccionamiento dentro de la enseñanza pública. Luego, también en el organigrama vimos que había dos órganos consultivos, dos órganos colegiados consultivos, adscritos igualmente a la Dirección General. ¿Cuál? El Consejo Superior de la Guardia Civil y el Consejo de la Guardia Civil. El Consejo de la Guardia Civil ya lo veremos también bastante más desarrollado cuando veamos la Ley Orgánica 11/2007 de deberes y derechos y deberes de la Guardia Civil. Pero vamos a ver los rasgos más significativos que nos tiene que quedar memorizados. En principio, el Consejo Superior de la Guardia Civil
Composición y presidencia. Composición, todos los oficiales generales en activo. Cuidado, todos los oficiales generales en activo y será presidido por el director general. ¿Cuál sería la pregunta un poquito rebuscadita? ¿Pueden asistir los oficiales generales en la reserva? Podrá asistir algún oficial general en la reserva, pero previa convocación o previa autorización del director general como presidencia de ese consejo. ¿Qué funciones va a tener? Pues va a tener muchas funciones este Consejo Superior, pero la principal que quiero que tengáis en cuenta es la de asistir y asesorar a quién. Mirar, ya tenemos 4 apartaditos, ya vemos que nuestra respuesta de 4 la tendríamos al Ministerio de Defensa, asistir y asesorar, Ministerio de Defensa, asistir y asesorar, Ministerio de Interior, Secretario de Estado de Seguridad, el SES, y al director general. Por lo tanto, prácticamente asiste y asesora a todos los órganos, tanto los superiores como el directivo del director general, ¿vale? Además, pues informará sobre ascensos a general, ¿vale? A la categoría de oficial, a los 3 empleos de la categoría de oficial, también asesorará, evidentemente, informará al respecto, también en cuestión de algún tipo de recompensa y mérito dentro de la Guardia Civil, también emitirá un informe, al igual que también emitirá informes, ¿vale? No será nada vinculante. Sin embargo, como órgano representativo, órgano colegiado representativo, tendríamos el Consejo. No el Consejo Superior, sino el Consejo. La presidencia, si en el Consejo Superior era el director general, en este Consejo la presidencia lo ejercerá el ministro de Interior. Y como la mayoría de funcionamiento, la mayoría de los órganos colegiados, ¿por quién estará integrado? Bien, pues estará integrado por un igual número de representantes de la administración, en este caso del Ministerio de Interior y Ministerio de Defensa, como de miembros de la Guardia Civil, ¿vale? Sabéis que, según el régimen de personal, especialmente, nos hablaba de la prohibición de sindicatos. Dentro de los miembros de la Guardia Civil no podemos estar incluidos dentro de ningún sindicato. Vale, pues, pero sí hay un derecho a asociaciones profesionales. Esas asociaciones, digamos, ejercerá una representación profesional de los distintos miembros de la Guardia Civil. Vale, pues habrá mismo número de miembros de la Guardia Civil como de representantes de la Administración en el sentido de Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa. La finalidad principal, y quiero que esta sí la tengáis, el fin principal del Consejo de la Guardia Civil es mejorar las condiciones profesionales de los integrantes y el funcionamiento de la institución. Es decir, tanto en la búsqueda de mejora de los miembros del cuerpo de la Guardia Civil como del buen funcionamiento, evidentemente, del cuerpo de la institución. Ya vimos el otro día, órgano directivo, lo estuvimos viendo el otro día. Este es el organigrama principal, que quiero que lo tengáis siempre como referencia a la hora de estudiar este tema. ¿Por qué? Pues porque al final el organigrama es el que nos va a indicar si tenemos una dependencia o no. Ahora os voy a hacer un inciso que siempre, igual que cuando veamos el tema 14, quiero que tengáis en cuenta la pregunta un poquito trampa. Si vemos, por ejemplo, pongamos aquí el Estado Mayor. ¿Estado Mayor depende del director general? Evidentemente sí, depende del director general. Pero si la pregunta fuera, ¿Estado Mayor depende directamente del director general? Evidentemente no, directamente no. ¿Por qué? Porque directamente depende del DAO. Y el DAO sí depende directamente del director general. Cuidado con esa pregunta. ¿Dependencia o dependencia directa? No es lo mismo. En cuanto al MOP, al mando de operaciones, que está recientemente modificado dentro de la estructura del Ministerio de Interior, recientemente, y antes, hasta este año, ha tenido una dependía del
del DAO, sin embargo ahora ha quedado fuera del DAO, tiene una dependencia directa del director general, el mando de operaciones. Dentro del mando de operaciones decíamos que tendría unas funciones de dirección, coordinación de los distintos servicios operativos y va a tener una unidad de dependencia. A nivel de jefaturas, recordar todas al mando de un oficial general, vamos a tener la jefatura de unidades especiales y de reserva, que la definíamos como la jefatura de las distintas unidades que no tienen jefatura propia. Y entre ellas teníamos que destacar la agrupación de reserva y seguridad, conocida como ARS, la unidad de acción rural, la UAR, el servicio aéreo, el SAER, el servicio sinológico y de remontas, es decir, lo que antes conocíamos como desactivador, desactivación de explosivos y demás, ahora está todo dentro de un servicio, de una unidad mucho más amplia, más compleja, que sería el servicio de desactivación de explosivos y defensa nuclear, radiológica, biológica y química, lo conocido como NRBQ. Y por último, el servicio de montaña, los SEREIN. Esos serían dentro, ya sin rango de jefatura, ya veis que es en rango de agrupación o de servicio, que es lo normal. Dentro de las jefaturas, la unidad inferior sería agrupación o habitualmente el servicio, que incluye todas las unidades adscritas a ese servicio. Por ejemplo, cuando hablamos del GRS, los grupos rurales de seguridad, son los distintos grupos de acción dentro del ARS. Cuando hablamos, por ejemplo, de los GRAIN, los grupos de rescate de montaña y demás, pues estarían incluidos todo dentro de lo que sería el servicio de montaña. Vale, eso dentro de la JUER, Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva. También, dependiendo directamente del mando de operaciones, recordáis esa palabra directamente del mando de operaciones, estaría la jefatura de agrupación de tráfico, que recordar como función principal, pues tendría la jefatura de las distintas unidades encargadas de la seguridad vial, del tráfico y la seguridad vial. Ahí estarían las distintas unidades que hay, la escuela, de todo, dependiendo de esa jefatura. También tendríamos la jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza, el SEPRONA. Igualmente, pues dependiendo de esta jefatura, estarían las distintas unidades, ya sean las SUPRONAS a nivel de comandancia, o el UCOMA como unidad central de investigación medioambiental. En cualquiera de los casos, recordar que en el SEPRONA estarían a su vez divididas las unidades de patrullas y las unidades de equipos. También dependería la Jefatura de Intervención Central de Armas y Explosivos y Seguridad. En este, evidentemente, se encargará de dirigir las distintas unidades, a su vez, que se encargarán de todo lo concerniente al control, inspección y demás en materia de armas y de explosivos. Pero aquí también incluye seguridad. Y dentro de esta jefatura tendríamos un servicio a destacar. ¿Cuál? El Servicio de Protección y Seguridad, conocido como SEPROSE. Y aquí es donde sí decíamos que dependería todas y cada una de las unidades dedicadas a lo que es escoltas. Escolta de autoridades, escolta de personalidades, seguridad de edificios públicos, todo estaría dentro de esta unidad. No así los escoltas directamente del director general, que esos dependerían de la Secretaría de Despacho. Y por último, ya digamos, perteneciente a la estructura periférica del mando de operaciones, van a depender las zonas y comandancias de Ceuta y Melilla. Luego veremos, pero las zonas, digamos, más o menos se circunscribe al mando de las distintas unidades de la Guardia Civil en una comunidad autónoma, y luego dentro de la zona estarán las distintas comandancias, que serían las jefaturas genéricas de todas las unidades dentro de una provincia, pero esas dependerán de las zonas. Por lo tanto, las únicas comandancias que no tienen una dependencia de una zona, por lo tanto dependen directamente del mando de operaciones, será la comandancia de Ceuta y de Melilla.
Pasamos al siguiente mando. También el color naranjita nos va a indicar de que es una unidad con rango de subdirección general. Y por consiguiente al mando de un oficial general, en este caso tiene con la expresión, claro, que tiene que ser del empleo de teniente general. Vale, pues este mando de fronteras y policía marítima, a su vez, de él va a depender dos jefaturas. Jefatura fiscal y de fronteras y jefatura de costas y policía marítima. Ahí se nos ha perdido lo de marítima. Jefatura de costa y policía marítima. Vale, este mando de fronteras y policía marítima, que es un mando que no existía, lleva, creo recordar, 3 años, no lleva más, que es evidentemente por la importancia, el relieve que tiene actualmente la vigilancia de las fronteras dentro de como fronteras de España y como frontera de la Unión Europea. Y sobre todo a través de la relevancia que tiene el control de la frontera de la Unión Europea a través de Frontex. Se crea este mando y las dos jefaturas, la de fiscal y fronteras, de la cual ya dije que por debajo del rango de jefatura estarían lo que normalmente, que puede haber agrupaciones, normalmente se llaman servicios. Estaría el servicio de fiscal y el servicio de costas y fronteras. Si recordamos, ahí no figura, porque realmente en la normativa no se establece, pero de cada subdirección general, y en este caso, por tanto, del mando de frontera y policía marítima, va a tener siempre como unidad de apoyo directo, vamos a tener siempre una secretaría técnica. Siempre va a haber un órgano de apoyo directo a ese mando que sería secretaría técnica. Vale, el servicio, si recordamos cuando vimos la Ley Orgánica 286, recordamos las funciones específicas que esa ley orgánica estipula para el Cuerpo de Guardia Civil, hablábamos que el control de las fronteras, el control de las costas, puertos, aeropuertos, se le asignaba exclusivamente a la Guardia Civil. Pero además el resguardo fiscal, todo lo que sería en materia de control de contrabando, entrada y salida de mercancías en territorio nacional, ¿no? Bien, pues dentro de estas unidades vienen, digamos, a estructurar esa función. Servicio fiscal, que sería el control de entrada y salida de mercancías y su comercialización correcta. Y por último, el de vigilancia de costas y fronteras. Y luego tendríamos otra jefatura, que es la que se denomina de costas y policía marítima, que sería la de vigilancia de la frontera claramente mediante lo que es el servicio marítimo y el CECOR-BIRMAR. ¿Qué es el CECOR-BIRMAR? Bien, pues un centro de coordinación de vigilancia en el mar. Este centro que establece unos visores, unas cámaras, unos sistemas de control de control de las costas, control marítimo, para ejercer esa vigilancia en nuestras fronteras. Ahí lo tenéis estructurado de otra forma, veis que figura. Y mirar, ahí os pongo que el CECOBIRMAR, si bien es un centro propio del mando de fronteras y policía marítima, pero va a estar ubicado, ese centro va a estar ubicado en la sala de operaciones. Si recordar, la sala de operaciones era una sala de la cual se coordina a tiempo real todas las actuaciones, todas las operaciones y se recibe información de todas las actuaciones de especial relevancia dentro de la Guardia Civil a 24 horas al día, dependía directamente del Estado Mayor. Pasamos ahora al mando de personal, conocido como MAPE. Veis que ahí sí la normativa lo desarrolló y le figuraba como de dependencia del mando como si vimos del gabinete técnico, pues a nivel de su dirección estaríamos hablando de secretaría técnica. Y luego después, como jefaturas, rango de jefaturas que van a depender de este mando de personal, que evidentemente, ¿cuál va a ser su función principal este mando de personal? Pues establecer todo lo concerniente
al régimen de personal, material no, formación y demás, todo lo que es recursos humanos, formación y demás dentro del personal de la Guardia Civil. Pues, por consiguiente, van a tener una dependencia a su vez de 4 jefaturas. 4. Jefatura de personal, jefatura de enseñanza, jefatura de asistencia personal y servicio permanente de evaluación y clasificación. Antes de continuar, quiero que hagáis especial hincapié en la diferencia entre jefatura de personal y jefatura de asistencia personal. ¿Por qué? Pues porque veis que es muy diferente. La que lleva en los asuntos importantes de recursos humanos va a ser la jefatura de personal. Sin embargo, la jefatura de asistencia personal, pues la palabra asistencia es la que nos va a definir todo lo que es de asistencia al personal de la Guardia Civil. Vale, pues dentro de la jefatura, recordar todo lo que son unidades, rango, jefatura, al mando de un oficial general, en activo. Menos vamos a tener la excepción aquí. A su vez, de la jefatura personal va a estar los servicios, veis el rango, después de jefatura, servicio de recursos humanos, servicio de retribuciones y servicio del régimen disciplinario. Esos son los 3 servicios que a su vez dependerán de la jefatura de personal. Luego tendríamos la jefatura de enseñanza, que creo que no tendríamos duda en distinguir. Estarían los 3 servicios, el servicio de selección y formación, el servicio de perfeccionamiento, recordar la Ley Orgánica de 86, el régimen personal siempre nos va a establecer lo que es la selección, formación y el perfeccionamiento, lo que es la formación profesional y continua, ¿no? Y por último, un servicio que se dedicará a lo que es altos estudios y doctrina, que ese sería importante a la hora de planificar estudios, equiparación y estarían en continua conexión con el centro universitario. Pasamos a la jefatura de, insisto, asistencia personal. Esta jefatura de asistencia personal, a su vez, va a estar integrada por los siguientes servicios. Servicio de acción social, todo lo que sería la acción social del personal de la Guardia Civil, servicio de asistencia sanitaria, todo lo concerniente a asistencia sanitaria dentro del personal, servicio psicología, servicio de prevención, conocido como prevención de riesgos laborales y demás, servicio de asuntos generales, ahí sería como un servicio un poquito de cajón desastre, que lo que no estaría incluido en lo demás estaría en asuntos generales, notificaciones y demás al personal. Y por último, y este sí un poquito de interés, porque podría ser generar una duda en caso de caer en el examen, servicio de estudios históricos. Dentro del Cuerpo de la Guardia Civil existe este servicio de estudios históricos. ¿Por qué indico que a tener en cuenta este? Porque si nos preguntasen la pregunta hipotética de qué jefatura depende el servicio de estudios históricos, creo que todos los que estéis oyéndome ahora mismo lo ubicaríais en el servicio de enseñanza. Pues no. El servicio de estudios históricos va a depender de la jefatura de asistencia al personal. Y por último, y cuya función va a ser la de el personal de la Guardia Civil, independientemente del empleo en el que se esté, está sujeto de forma continua a evaluaciones. Es decir, de forma continua se evalúa por los superiores que corresponda, se evalúa en distintos caracteres de funcionalidad, ¿vale? De comportamiento, funcionalidad y demás, anegación, entrega, cultura, de muchas facetas. Vale, pues el órgano o el servicio que se va a encargar es el servicio permanente de evaluación y clasificación. Veis que no figura como jefatura, por lo tanto, pero sin embargo sí tiene el mismo rango. Estaría a cargo de un oficial general, pero es el único caso en que podría ser un oficial general en la reserva. Es el único caso, ¿vale? Bien, ¿por qué se llama evaluación y clasificación? Porque fruto de esa evaluación
digamos, periódica que estamos sometidos todos los miembros de la Guardia Civil, a su vez, pues se nos da una clasificación, ¿vale? En base a distintos aspectos, entre ellos la evaluación, una clasificación que nos va a servir normalmente en base a méritos y, a su vez, tanto en ascensos, por clasificación, que así se denomina, como por destinos de méritos, ¿vale? Y lo tenéis desarrollado de otra forma, cada uno dependiendo si es más fotográfico, memoria fotográfica o no, es lo mismo. Pasamos al último mando que nos queda. Si hemos visto el MAPE, el mando de personal, todo lo concerniente a recursos humanos, todo lo concerniente al personal de la Guardia Civil, ahora vamos a ver todo lo concerniente a los medios que tienen que dotarse al cuerpo y al personal de la Guardia Civil para el desempeño de las distintas funciones. Como mando de apoyo, rango de su dirección, va a tener como órgano adscrito de dependencia directa la Secretaría Técnica. Y luego después, aquí sí ha habido una novedad, y es que hasta ahora teníamos 3 jefaturas: la jefatura de servicios de apoyo, jefatura de servicios técnicos y jefatura de servicios económicos. Bien, esa era lo que teníamos hasta ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora tenemos una novedad, y es que el nuevo Real Decreto que ha modificado la estructura orgánica del Ministerio de Interior, pues dentro de la Dirección General de la Guardia Civil, del cambio que ha establecido, aparte del que mencionamos, del mando de operaciones, que ha dejado de depender del DAO, pues se ha creado una jefatura de innovación digital, ¿vale? La jefatura de innovación digital. Sonará que está muy de moda toda la adaptación a la innovación digital y todos los medios digitales dentro de la administración, pues, como no, aquí para esa integración, esa innovación digital, pues se ha creado esta jefatura. Esta jefatura se ha creado y ahora veremos que ya existía más o menos, pero no a nivel de jefatura. En este caso era a nivel de servicio. Vale, vamos a ver de forma así un poco más generalizada qué funciones, qué competencia y qué servicio va a depender de cada una de estas jefaturas. La primera que tenemos, la jefatura de servicios de apoyo. Pues aquí vamos a tener todos los medios de apoyo para el servicio dentro de la Guardia Civil. Pues tendríamos el servicio de acuartelamientos, servicio de material móvil, ya sabemos todo lo que sería material móvil, todo lo que sería vehículos y demás, servicio de armamento y equipación policial, también queda definido las funciones que va a tener, pues todo lo que sería armamento y el resto de material para el trabajo policial, de equipamiento policial, pues estarían pues desde las extensibles, escudos, cascos, linternas, es decir. Y por último, servicio de abastecimiento. Evidentemente, todo esto debe de estar dentro de lo que es abastecer a las distintas unidades, hacer unas compras que se hará a través de contratación y demás, y tener unas remesas para la distribución de ese material. Luego pasaríamos, si ese es en general todo lo que son medios, pues pasaríamos a la jefatura de servicios técnicos. Y esta, en un principio, ¿qué nos va a diferenciar del anterior? Vale, pues lo único que se va a diferenciar es el tipo de medios a los cuales se va a dirigir esta jefatura, y son los medios técnicos. ¿Qué incluiríamos dentro de medios técnicos? Pues todo lo concerniente a la informática, tanto los físicos, los ordenadores, un servicio de informática, un servicio de telecomunicaciones, que hoy en día serían los dos grupos que incluiría esta jefatura, informática y telecomunicaciones, servicio de innovación. Por eso digo que ya había un servicio de innovación tecnológica digital. Y por último, un servicio de estadística. También existe dentro de la Guardia Civil un servicio de estadística.
Este servicio pues sería uno de los que nos podría poner en duda, como dijimos el de estudios históricos. Vale, pues ¿de quién dependería directamente el servicio de estadística? Sería una pregunta. Pues la estadística, todo hoy en día, ¿de dónde lo sacaríamos? Lo sacaríamos de los medios informáticos, la consulta de registros informáticos. Pues bien, pues sabemos que dependería de servicios técnicos. Continuamos con la jefatura de servicios económicos, que esta que se va a dedicar a pagar todos los medios, todos los gastos en medio de abastecimiento. Pues primero, servicio de contratación, contratar obras, contratar compra de material, de vestuario, de armamento, es decir, todo lo que sería concerniente a la contratación, los contratos de compra. Y los servicios de gestión económica, que se encargarían del pago de todas esas contratos, de todas esas adquisiciones, todas esas compras. Aquí, pues distinguir entre el servicio de gestión económica, que es para pagar gastos de medios de apoyo, no lo confundamos con el servicio de retribuciones, que es el pago de las nóminas, de los sueldos, que ese sería del MAPE, del mando de personal, y a su vez del servicio de personal. Y, por último, esta jefatura de innovación digital, que como es de última incorporación de la nueva creación, aún no se ha establecido su composición interna, es decir, no se ha establecido por qué tipo de unidades o servicios se va a componer. Y lo tenéis igualmente en otro formato que cada cual utilice a la hora de estudiar o de memorizar el que quiera. Esta diapositiva que hemos visto cuando vimos el mando de operaciones, el MOP, dijimos que del MOP va a depender las zonas y comandancia de Ceuta y Melilla. Vale. Si veis lo que es la estructura del temario de la Guardia Civil, en este caso del bloque del tema 15, no entra la organización periférica. No entra la organización periférica. Pero vamos a hacer una pequeña referencia, como veis ahí, para que más o menos, si bien tenemos claro cómo está estructurada a nivel central, que es lo que marca lo que es el temario, pero que sepamos cómo periféricamente, de forma general, está estructurado. Dijimos que periféricamente vamos a tener zonas, que sería la jefatura o el mando de las unidades, de las distintas unidades que operan en una comunidad autónoma, dependencia directa del mando de operaciones y, según el Real Decreto, el 367 del 97, que establece la organización periférica, se le otorga la función de mando, coordinación e inspección. Dentro de, evidentemente, las zonas, pueden ser zonas que tengan más de una provincia o más de una comandancia y zonas que tengan una sola provincia o una sola comandancia. La diferencia va a ser en que cuando es de una sola provincia o una sola comandancia, el mando lo ejercerá un coronel y si es de más de una comandancia o más de una provincia, lo ejercerá un general. Luego tendríamos las unidades comandancia. ¿Qué son las unidades comandancia? Son las unidades que de forma general dependerán todas el resto de unidades que ejerzan en una provincia. Como norma general, ¿por qué? Pues porque hay alguna provincia que no está estructurada en una sola comandancia, sino que está estructurada en dos. Son excepcionales y tan excepcionales que solo está Cádiz, que estaría con la provincia de Cádiz con la comandancia de Cádiz y la de Algeciras y Madrid. ¿De acuerdo? Vale. Hemos hablado de zonas como mando de comunidades autónomas, pero evidentemente hay dos comandancias que no dependen de comunidad autónoma, por lo tanto, actúan de forma independiente, que serían las comandancias de Ceuta y la comandancia de Melilla. Estas, igual que las zonas, pues tendrán dependencia directa del mando de operaciones del MOP. Luego, dentro de las comandancias, va a estar estructurado el mando de las distintas unidades, va a estar estructurado en lo que se denomina compañías. Estas compañías,
que están reguladas por una orden ministerial, más o menos se circunscriben a territorios judiciales, ¿vale? Todo lo que sea demarcaciones judiciales más o menos corresponderá a compañías, más o menos, porque no exactamente. En las comandancias, se me ha olvidado deciros que normalmente estará al mando de un teniente coronel o de un coronel. Sin embargo, las compañías, como norma general, estarán al mando de un capitán y en algunos casos, como últimamente se está estructurando, también de un comandante. Puede estar a cargo de capitán o de un comandante. Y luego, como unidad básica dentro de lo que es el funcionamiento periférico de la Guardia Civil, estaría el puesto. Los puestos, a su vez, pueden ser puestos principales, puestos conocidos como ordinarios y finalmente puestos auxiliares que están desapareciendo, ¿vale? Puestos principales, la diferencia de un puesto a un puesto principal, puesto ordinario, puesto principal, es que el puesto principal funcionaría a base de bastante personal, estarían en poblaciones de gran número de habitantes y estaría estructurado en áreas. Área de atención al ciudadano, área de prevención de seguridad, es decir, distintas áreas. Y los integrantes del puesto pues estarían repartidos en las distintas áreas. Sin embargo, y este estaría al mando de un oficial, normalmente un teniente. Sin embargo, los puestos o puestos ordinarios son puestos de bastante menos personal, a lo mejor estamos hablando de menos de 10 componentes, y en esto no hay áreas, sino que estos puestos ordinarios, evidentemente, todos los componentes desarrollarán las distintas funciones que se ejercen en el puesto. Y los puestos principales eran como, o son los que quedan como pequeños destacamentos que cuando un puesto tiene poblaciones muy, muy separadas, se podía establecer la creación de un puesto auxiliar con 2, 3 componentes que actuasen en aquella zona, pero siempre con una dependencia a su vez del puesto ordinario. Eso es la estructura normal del servicio de la Guardia Civil. Luego estaríamos estructurados también las distintas unidades, es decir, las distintas unidades de las especialidades. Ahí estaríamos las distintas unidades de las especialidades, que esas unidades también tendrían una dependencia o de la zona, o de la comandancia, o de las compañías. Vale, pues esto es lo más significativo a tener en cuenta en cuanto a lo que es la estructura central de la Dirección General de la Guardia Civil. Hemos visto también, a su vez, los rasgos más significativos de lo que es el régimen de personal de la Guardia Civil. Ya tendríamos dos bloques de lo que es la Guardia Civil, del tema 15. Pasamos al tercer bloque. El tercer bloque estaría determinado por lo que ya se incluyó, esto no es nuevo, ya lleva al menos 4 años, historia de la Guardia Civil. Vale, pues ya hemos visto la creación dentro del régimen del personal, la creación. Vale, pues ¿cuándo se funda la historia de la Guardia Civil? Lo primero que tenemos que tener en cuenta dentro de la historia es un poco incorporarnos al contexto de la época. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. España era clara y eminentemente rural, por lo tanto, la mayor parte de delitos, de asalto, de robos y demás que se producía eran mayoritariamente en el ámbito rural, en caminos y en casas en el ámbito rural, casas aisladas y demás. Vale. España, en ese sentido, tenía distintas unidades, distintos cuerpos de seguridad de una forma u otra, y dependiendo la geografía se le llamaba de distintas formas. Esos cuerpos tenían funciones, evidentemente, de seguridad y mayoritariamente en el medio rural. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que la mayoría de ellas eran ineficaces y corruptas, es decir, había mucha inseguridad. Se generaba que aquellos cuerpos, pues aquellas unidades de seguridad no eran eficaces a la hora de desempeñar sus funciones. Primero, por la falta de
inseguridad, corrupción que tenía y preparación. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que al gobierno existente se le ocurre crear un cuerpo específico de seguridad, un cuerpo nuevo específico de seguridad en el ámbito rural. ¿A quién se le encomienda? Estamos hablando de que se le encomienda al primer inspector general, lo que sería el primer director general de la Guardia Civil, que sería a don Francisco Javier Girón y Ezpeleta, Las Casas Cienrile. ¿Veis? El nombre ilustre. Su padre ya estaba digamos, como de jefe superior, estaba como de ministro. A su vez, tenía el título de segundo duque de Ahumadas y quinto marqués de las Amarillas. Por eso se le conoce como el fundador, el duque de Ahumada. Fue el primer inspector general de la Guardia Civil. Vale, pues, ¿cómo se crea? Pues lo primero es mediante decretos. Si veis en cualquier ámbito, en cualquier libro, cualquier texto o en internet, veréis que casi siempre figura como decreto, mediante decreto de 28 de marzo, decreto de 13 de mayo, ¿vale? Pero realmente estábamos bajo lo que era una monarquía, estaba Isabel II. Por lo tanto, era una monarquía, pues especifiquemos como real decreto, aunque no es significativo para el examen. Dos reales decretos, realmente fueron tres, porque en el mes de abril hubo otro entre medio de estos dos, pero aquel quedó también anulado. El primer decreto de fecha 28 de marzo de 1844, que se funda el cuerpo de la Guardia Civil, ¿vale? Se crea el cuerpo de la Guardia Civil, pero este cuerpo realmente no va a empezar a desempeñar sus funciones hasta el segundo Real Decreto, que sería el de 13 de mayo de 1844. Este es el que finalmente ha quedado como fecha de fundación o de creación del cuerpo de la Guardia Civil, ¿vale? El del 13 de mayo de 1844, pero no se nos olvide que también está el Real Decreto de 28 de marzo del 44, el mismo año. Por lo tanto, 1844, fecha de creación del cuerpo de la Guardia Civil. Su creador, el primer inspector general, el duque de Ahumada. ¿Cuál es la función principal que se le va a encomendar? Pues proteger eficazmente las personas y propiedades, en el ámbito rural especialmente. ¿Y qué cuerpos de seguridad, pues, digamos, sustituyó? Esos que decíamos que eran ineficaces, corruptos y demás. Pues había algunos que se denominaban Santa Hermandad, los somatenes, milicias nacionales, escopeteros, migueletes y otros cuerpos que, dependiendo de la geografía, se llamaban. Evidentemente, si la historia nos pone, este duque Ahumada, ¿qué es lo que hizo? Pues si lo que quería era crear un cuerpo eficaz en breve periodo de tiempo y con naturaleza militar, porque ya nacía para proteger eficazmente, es decir, la seguridad de personas y bienes y propiedades, pero con naturaleza militar. Desde su principio, naturaleza militar. Pues, ¿qué es lo que hizo este hombre? Pues, bien, perfectamente, pues se fue al ejército y dentro de lo que eran unidades de infantería y unidades de caballería, pues cogió personal o unidades del ejército especializada, es decir, de lo que llamaríamos de élite, y se las trajo a la Guardia Civil y creó las primeras unidades, las primeras compañías de guardias civiles, tanto de infantería como de caballería. Hay quien comenta que también se fijó en algunos criterios en lo que era una fuerza de seguridad que España determinó en la zona cuando estaba bajo la protección, el virreinato que tendríamos en la zona sur de Estados Unidos, cuando los colonos españoles estaban establecidos allí. Y es que para seguridad de los colonos españoles en ese territorio sur de Estados Unidos y demás, se estableció lo que eran los dragones de Cuera, que era un cuerpo de seguridad establecido por España, Reino de España, para darle seguridad a los colonos españoles. ¿Vale? Se menciona de que dragones de Cuera eran, digamos, un cuerpo de seguridad que iba a caballo
con escudos forrados de cuero y además unas chaquetas de cuero también de protección, y iban dotados también de armamento de tanto arma de fuego como lanzas, como cuchillos o espadas, ¿vale? Si nos vamos desde el principio, ya vimos también el régimen de personal, pues el emblema. El emblema lo fijamos que era una espada desnuda, entrelazada con un haz de lítores y la parte superior de referencia de la corona. Sigo e insisto en de que en 1844 estaba Isabel II y en Isabel II estaba ya como reinado, como monarquía. Al lado estáis viendo, en la parte derecha, estáis viendo también el emblema oficioso que también analizamos en la clase anterior, lo que es las letras GC entrelazadas con la corona arriba. Este emblema oficioso, a lo largo del tiempo de la historia de la Guardia Civil, de los 180 años que tiene, se ha ido utilizando en distintos símbolos del cuerpo, en correajes y otros emblemas que se lleva en el material y vestuario. Bien, pues ya hemos dicho que se le encomienda al primer inspector general, al duque de Ahumada, se le encomienda la creación de un cuerpo de seguridad de estructura militar. Bien, pues en 1845 se aprueba la primera cartilla de la Guardia Civil, lo que ha estado en vigencia hasta ahora, que recordamos que en el año 2022 se va a aprobar mediante un Real Decreto lo que es el Código de Conducta de la Guardia Civil, que es lo que ha venido a reemplazar o actualizar esa antigua cartilla de la Guardia Civil. ¿En qué consistía esa cartilla de la Guardia Civil? Bien, en cuanto vayamos viendo las distintas diapositivas y salen fechas, os adelanto que al final de este bloque de historia de la Guardia Civil habrá un cuadro, un resumen con las distintas circunstancias o incidencias dentro de la historia de la Guardia Civil y las fechas en que coincidan, porque es bastante habitual que hayan preguntado sobre esas fechas. Vale, pues tenemos la cartilla de la Guardia Civil o del Guardia Civil que sintetizaba tanto el reglamento militar como un reglamento del servicio de la Guardia Civil, ¿vale? Sintetizaba el reglamento militar, que es del que nacía el cuerpo de la Guardia Civil como militar. Por lo tanto, esa sintetización de lo militar y el servicio de la Guardia Civil hace que esta cartilla sería el reglamento para el servicio de la Guardia Civil, ¿vale? Estableciendo la doctrina del cuerpo como un código deontológico que pretende dotar al personal de un alto concepto moral, del sentido de la honradez y la seriedad del servicio. Que es lo que vuelvo a comentar, actualmente se ha determinado mediante el Código de Conducta que establece también los principios, valores y conducta del personal de la Guardia Civil. Consolidación. ¿Qué parte nos habla de la consolidación? Vale, la consolidación es, si hemos dicho que mayoritariamente la mayor inseguridad que se tenía era en el medio rural, ¿qué tipo de delincuencia conocemos que era más habitual o más peligrosa entonces? Pues lo que era conocemos como bandolerismo, los bandoleros de la época. Saltaban diligencias, asaltaban a las caballerías y demás. Luego tenemos los servicios humanitarios, por lo cual ahora veremos que se destacó el cuerpo de la Guardia Civil desde sus principios y se le concedió en 1929 la Gran Cruz de la Beneficencia. Por eso se nos conoce como benemérita. Luego también la Guardia Civil se estableció en servicios fuera de España, entre ellos Portugal. Luego sabemos que la Guardia Civil también, dentro de lo que era España, el Reino de España, pues tuvo unidades tanto en algunos puntos de Sudamérica, que estaba todavía evidentemente con dependencia de España, como incluso en Filipinas. Tuvimos unidades incluso en Filipinas, ¿vale? Y también se establece la creación de la Escuela de Guardias Jóvenes.
para aquellos huérfanos, hijos de guardias que quisieran estudiar o incorporarse al cuerpo de la Guardia Civil. Bien, en contra, por su posicionamiento a favor siempre del gobierno legítimo frente al levantamiento de O'Donnell, bienio progresista. Ahora veremos un poco. Esta parte final, si bien que he puesto en esta diapositiva, hay que tenerla en cuenta a lo largo de toda la historia de los 180 años establecidos hasta de la Guardia Civil, que es que en las distintas circunstancias excepcionales que haya habido, guerras civiles o algún tipo de levantamiento, la Guardia Civil en cualquiera de los casos siempre, de forma general, se ha posicionado a favor del gobierno existente, legítimo, ¿vale? El que existiera en el momento. Al margen de cuando llegó la guerra civil, que evidentemente depende, de forma general, siguió bajo la dependencia, digamos, posicionado con el gobierno legítimo, pero como al ser guerra civil, dependiendo la unidad como hemos visto, de territoriales, depende de dónde le pillase, en qué lugar territorial le pillase, pues evidentemente se tuvieron que posicionar hacia un lado o hacia otro. Vamos a ver una evolución a lo largo del tiempo, ¿vale? Siempre con el principio, como hemos visto anteriormente, al lado del gobierno legítimo. Pues también antes os digo que se creó el cuerpo de la Guardia Civil con unidades retraídas del ejército, pero a su vez se crearon las primeras compañías y los primeros tercios. Lo que ahora llamamos, por llamarlo de alguna forma, zonas, entonces se establecía como tercios. Tercios eran dentro de varios territorios, de varias provincias, también estaba distribuido tercios. Primero fueron la zona de Madrid, luego también la zona de Andalucía, donde ya hemos visto mayor inseguridad, mayor tipo de bandolerismo. Vamos a lo largo de la historia, distintos acontecimientos que van a definir al cuerpo de Guardia Civil. Revolución de 1868. En esa revolución del 68, la reina Isabel II, pues se exilia, ¿vale? Y hasta la restauración, por lo tanto, de 1874, esos 6 años que hubo, sexenio revolucionario. Se inicia un periodo de historia conocido como sexenio, es decir, desde el 68 al 74, 6 años que conocido. ¿Qué gobierno, como hubo un levantamiento, qué gobierno provisional se estableció? Pues el gobierno provisional de Prim, en el cual también en ese periodo se suprime la Guardia Rural. La Guardia Rural, uno de los cuerpos de seguridad que también había, ¿vale? Y, evidentemente, la Guardia Civil asumió también las competencias que ejercía este cuerpo. Luego pasamos al primer gobierno de Pi y Margall, que intenta organizar el orden público apoyándose en el voluntario de la República, ¿vale? Que eran un cuerpo también de voluntarios, pero que intentaban suceder a otro cuerpo que ya quedó extinguido con la creación de la Guardia Civil, la Milicia Nacional. Pero esto para núcleos urbanos y la Guardia Civil en el ámbito rural. Es decir, que ahí ya empezó a diferenciar entre dos tipos de cuerpos de seguridad. Guardia Civil para el ámbito rural y lo que sería voluntario de la República, en un principio, para los núcleos urbanos. 1873, seguimos dentro del sexenio, se consigue moderar la delincuencia, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? De que se había ido Isabel II, pero ¿quién vuelve en representación de la monarquía? Pues vuelve desde Italia el rey Amadeo I, y sin embargo, viendo la situación que se encontraba España, abdicó y se marchó. Por lo tanto, se proclama la Primera República. Primera República proclamado en 1873. Esto trajo consigo, pues, graves disturbios, el bandolerismo, las guerras carlistas que se han sucedido en el tiempo, las revueltas cantonales, los cantones famosos, el cantón de Cartagena, distintos, digamos, movimientos independentistas territoriales.
y evidentemente fueron de los incidentes más importantes a los que tuvo que asumir el recién creado Cuerpo de la Guardia Civil. En 1874, finalizado ya en plena Primera República, tenemos la primera entrada de unidades de la Guardia Civil o personal de la Guardia Civil en las Cortes. ¿Cuál fue? La entrada bajo las órdenes del general Pavía. Entra en las Cortes, tanto personal del Ejército, de soldados, como guardias civiles, entra en el Congreso y esa toma del Congreso pone fin a la Primera República, ¿vale? Ahí empieza qué es lo que ocurre y vamos a ir viendo conforme vaya pasando la fase de la historia. Es que dependiendo en qué momento y qué régimen hubiese, pues la Guardia Civil va a tener siempre la naturaleza militar, pero va a tener una dependencia más del Ministerio de Gobernación, que se llamaba lo que actualmente llamaríamos de Interior, que el Ministerio de la Guerra, actual Ministerio de Defensa. Es decir, la alternancia va a haber en distintas fases, que va a ser, la Guardia Civil va a tener una dependencia más del Ejército, del Ministerio de Defensa, o más de Gobernación, Ministerio de Interior. Bien, 1874, la entrada de General Pavía, finalización de la Primera República, restauración monárquica, ¿vale? Restauración monárquica y ¿quién vuelve? ¿Quién vuelve en representación de la monarquía a España? Pues seguimos con los Borbones, en este caso, pues lo que viene el hijo de Isabel II, Alfonso XII. Alfonso XII, siglo XIX. Se instaura se suaviza un poco la situación, se instaura el sistema bipartidista, la alternancia del liberal y conservador, lo que conocíamos Cánovas y Sagasta, ¿no? Hasta la Constitución de 1876, 2 años después de esa regularización, de esa vuelta de la monarquía. En este caso, pasa a ser cuerpo adicional del Ejército. La Guardia Civil pasa a ser un cuerpo adicional del Ejército. Damos un salto ya y nos colocamos en el siglo XX, justo al principio del siglo XX, y nos encontramos la fase del reinado de Alfonso XIII, el hijo de Alfonso XII, evidentemente. En 1902, al cumplir 16 años, la regencia de María Cristina, de su madre María Cristina, y su reinado se va a extender hasta 1931, evidentemente con la revuelta que hubo y posterior Segunda República, ¿vale? Donde, evidentemente, como ocurrió con su abuela, Isabel se va a exiliar. Que en este periodo de fecha del reinado de Alfonso XIII, recuerdo, 1902 a 1931, pues como anécdotas a tener en cuenta, pues en 1921 se dota al cuerpo de la Guardia Civil de la primera pistola, digamos, más moderna ya, la Star de 9 milímetros, pistola que ha estado hasta hace poco más de 20 y tantos años, hasta que vinieron las nuevas, digamos, con más capacidad de munición y demás. También se estableció un servicio de radiotelegrafía para mejorar la ayuda a las comunicaciones y, importante, tanto como pregunta de examen dentro de este periodo, de este bloque, como sobre todo para entrevistas, lo que ya mencionamos, los servicios humanitarios, por lo que a la Guardia Civil se le conoce como la Benemérita. ¿Por qué? Pues porque debido a esa gran cantidad de servicios humanitarios, tanto en el mar como en tierra, se estableció la Guardia Civil. En 1929 se le concede la Gran Cruz a la Orden Civil de la Beneficencia, ¿vale? Innumerables actos y servicios abnegados, humanitarios, heroicos, incendios, inundaciones, salvamento de náufragos y demás. Por eso es el nombre de la Benemérita. Pasamos a la Segunda República. Periodo ya hemos terminado, se ha exiliado Alfonso XIII y se va a declarar
Segunda República. Después del falso golpe de Estado, el golpe de Estado establecido por Miguel Primo de Rivera, 1913, ya hemos dicho el exilio de Alfonso XIII, el 14 de abril se proclama la Segunda República. Bien, evidentemente, en ese momento se exilia Alfonso XIII. 1932, el general Sanjurjo se alza contra la República, la Segunda República, pero sin éxito. Lo conocido como la Sanjurjada. 1932 intenta el primer golpe contra la Segunda República. En esta fase de la Segunda República, ¿de quién va a depender la Guardia Civil? Pues en este caso la dependencia que recordamos, veníamos durante el periodo de Alfonso XIII, veníamos de cuerpo adicional del Ejército, pasamos al Ministerio de Gobernación. Y como anécdota de la fecha de Segunda República, la Guardia Civil es distinguida con la corbata de la Orden de la República, ¿vale? En 1935 se le concede esa Orden de la República. Evidentemente, pues la Segunda República finaliza mediante la Guerra Civil en 1936 hasta 1939 y como principio general que siempre ha distinguido al cuerpo de la Guardia Civil, en ese levantamiento, en esa Guerra Civil, pues como norma general el cuerpo de la Guardia Civil sigue leal al gobierno existente, es decir, al legítimo que había a la época, la Segunda República. Si bien algunas unidades, por circunstancia de ubicación territorial o por los mandos de las mismas, pues sí fueron leales a la insurrección, es decir, estuvieron en el bando contrario. Pasamos ahora al periodo del franquismo. Es decir, ya en 1939 finaliza la Guerra Civil y se establece el periodo del franquismo que recordamos que fue mediante lo que es la dictadura hasta el 1975, que con el fallecimiento de Franco pues se establece otro régimen. Pues el general Francisco Franco barajó la posibilidad de disolver. Mirad qué anecdótico, y parece que en la historia es lo contrario. La Segunda República distinguió al cuerpo de la Guardia Civil con la Orden de la República y, sin embargo, por la lealtad del cuerpo de la Guardia Civil al régimen legítimo en cada momento, es decir, en su momento, en 1936, por estar al lado del régimen establecido, es decir, de la República, Franco quiso disolver el cuerpo de la Guardia Civil. Vamos ahora a fechas que nos interesan de este periodo del franquismo. Evidentemente, en 1940 hay una integración dentro del cuerpo de la Guardia Civil del cuerpo de carabineros. ¿Qué era el cuerpo de carabineros? Pues como hemos visto hoy mismo, en esta misma sesión, estamos hablando del mando de fronteras, ¿no? Policía marítima. Vale, pues la vigilancia de costas y demás, antiguamente que se realiza ahora por la Guardia Civil, por ese mando, esas jefaturas, antes había un cuerpo que se dedicaba a ello, que se llamaba de carabineros. Pues en 1940 se unifica el cuerpo de carabineros dentro del cuerpo de la Guardia Civil. 1942, la Guardia Civil, cuerpo del Ejército. Recordar, reinado de Alfonso XIII, cuerpo adicional del Ejército. Segunda República, gobernación. Llega el franquismo, pasamos otra vez al Ejército. 1959 empezamos ya con las especialidades de la Guardia Civil. En la primera, este año, en el 59, la agrupación de tráfico. Ya sabéis, evidentemente, para qué misiones. En el 1960 se crea el servicio de montaña, actividades subacuáticas. ¿Sabéis? La antigüedad, primero tráfico, luego montaña, luego actividades subacuáticas. 1973, ¿qué distinguimos? Pues se crea la SAER, lo que actualmente es la SAER, el servicio de helicóptero, el servicio aéreo. 1974 se va a crear
el servicio de desactivación de explosivos, lo que ahora llamaríamos los NRBQ. Sin embargo, ahí, finalmente, dentro de ese periodo también vamos a incluir 1968. No olvidemos que en un atentado, el de Sondica, y también figura como el primer guardia civil asesinado por el grupo terrorista ETA, el guardia civil Pardines. Luego, 1975, fallece Franco, finaliza la dictadura y se abre un periodo de transición hasta que se aprueba la Constitución, se establece el nuevo régimen monárquico que tenemos, monarquía parlamentaria que tenemos, nuevo sistema que hasta la actualidad. Y es en 1975, a la muerte de Franco, se proclama don Juan Carlos I como rey de España. Vale, pues en 1978, como todos sabéis, evidentemente, pues ya se crea, se aprueba la Constitución y demás, y el Cuerpo de la Guardia Civil, que venía de pertenecer al Ejército, pues se adscribe a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, sigue con la naturaleza militar, que nunca la ha dejado de su creación, pero deja de formar parte de las Fuerzas Armadas, en este caso, Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado con naturaleza militar. Vemos acontecimientos ahí, seguimos con el 23 de febrero del 81, como anécdota es el intento de golpe de Estado con unidades o personal de la Guardia Civil del teniente coronel Tejero, entrada en las Cortes. En 1986, evidentemente, como ya hemos estudiado en el primer bloque de este tema, pues se aprueba la Ley Orgánica 286 de Fuerza y Cuerpo de Seguridad, donde se establece los principios básicos de actuación, régimen estatutario, funciones de los distintos cuerpos policiales, continuando con la naturaleza militar. 1988, siguiendo con la creación de especialidades, se crea tanto el Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA, como el JUER, ese que hemos dicho, la Jefatura de Unidades Especiales de Reserva, como también un paso muy relevante dentro de la historia de la Guardia Civil es el año de incorporación de la mujer. El año de incorporación de la mujer como Guardia Civil, 1988. Ahora después veremos que anteriormente había ya mujeres dentro de la Guardia Civil, pero no como guardias civiles, sino como mujeres de apoyo al servicio dentro de la Guardia Civil, que serían el cuerpo de las matronas. 1991 se crea el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. 2005 la Guardia Civil se integra dentro de lo que ya vimos en el tema 6, lo que es la Eurogenfor. Y por último vamos a ver ese cuadro resumen que os dije al principio que íbamos a tener sobre acontecimientos, fechas, un resumen de fechas de acontecimientos. Pues bien, pues nos incorporamos ahí el Real Decreto Fundacional. Ya hemos dicho que tenemos otro de creación, que sería el 28 de marzo de 1844, pero el fundacional nos queda el 13 de mayo de 1844, el Reglamento para el Servicio, 1844, y finalmente en el 45 la cartilla, que incluyó el Reglamento para el Servicio con con la inclusión también de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Reglamento 1944, cartilla de la Guardia Civil 1945. Como anécdota de la primera vez de que personal de la Guardia Civil entra dentro de las Cortes en, digamos, una toma de golpe de Estado, como se quiera llamar, fue el general Pavía, recordar, 1874, finalización de la Primera República. La Gran Cruz de la Beneficencia, 1929, la Corbata de la Orden de la República, 1935, el Cuerpo de Carabineros, la Integración, 1940, las Matronas, ese cuerpo de apoyo en el servicio de la Guardia Civil, 1950, y el resto de fechas que ya hemos visto, la agrupación de tráfico, primera especialidad, en el 59, Montaña y Geas, como hemos visto, en el 60, el atentado de Sondica y la muerte del primer guardia civil, Pardines, en el 68, helicópteros, TEDAS, Fuerza y Cuerpo de Seguridad,
Segunda entrada en el Congreso, en este caso Tejero, 81. La incorporación de la mujer, que hemos dicho, 88. La creación del Seprona, 88. Y finalmente el servicio marítimo como última fecha en el 91. Bien, pues esto es, digamos, de forma más generalizada, un poco en cuanto a la historia de la Guardia Civil. Hay mucha más, evidentemente, pero un poco lo más principal. Habéis visto cómo a lo largo de esos 180 años ha ido dependiendo el tipo digamos, de régimen que hubiese en España, ha ido variando la dependencia hacia Ministerio de Defensa o Ministerio del Ejército o Ministerio de Gobernación, Ministerio de Interior, dependiendo de si más militar o más policial. Siempre, siempre manteniendo la naturaleza militar. Muy bien, pues muchas gracias y el próximo día continuamos y finalizaremos el tema con derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. Hasta el próximo día. Gracias.